La grabación. Dale nomás. Ya, buenas tardes a todos. Mi nombre es Martín Castro Sandoval, soy interno de sexto año acá en la UB del Campus San Felipe. Y primero que nada, por la invitación para hacer esta presentación. Yo participé en la primera vez que se hizo el proyecto Investigo UB. Me creo que es una instancia muy provechosa y la idea de esta presentación es poder compartir un poco de lo que uno como interno, ya habiendo pasado 6 años en la carrera, ha recopilado respecto al tema de la investigación, ¿ya? Entonces, quiero presentar los siguientes temas, que son 10. No planeo extenderme mucho tiempo, pero la idea es que igual esto sea como un ambiente de confianza y que si hay alguna pregunta o algún tema de discusión como a lo largo de estos puntos, podamos discutirlo, podamos conversarlo y más que nada sacarnos de dudas, porque cuando uno llega como a los cursos mayores y no ha investigado o no se metió como desde chico en la investigación, igual cuesta, porque estas cosas son como cosas que nadie te enseña. No te hacen una clase de esto durante la carrera. Y igual es importante porque pensando a futuro, como que todos, quizás pensando en especialidad o quizás pensando que me gusta la investigación, como que sirve. ¿Ya? Entonces, quería partir la presentación hablando un poco de la situación en la que encontramos. Aquí puse algunas ideas que se me ocurrieron y conversé con algunos compañeros de en qué situación nos encontramos concretamente los estudiantes de medicina al momento de querer hacer una investigación. Y lo primero es que tenemos poco tiempo. Todos los estudiantes de medicina, no importa en qué curso estemos, si somos internos o somos de primero, todos tenemos poco tiempo para actividades extraprogramáticas, sumados a la U, sumados a tener pareja, amigos, familia, etcétera. ¿Ya? Y lo otro es que no a todos nos gusta la investigación, pero en ocasiones hay que hacerla. ¿Ya? Eh, Después de pasar por MIC, todos los que ya tuvieron tercero, se darán cuenta de que no a todos nos gusta la investigación, pues es una realidad y es súper válido. ¿Ya? Por otro lado, también que las oportunidades para investigar a veces son limitadas, po. Instancias como esta, como la de Investigó, son cosas que no se hacen todos los años y por eso igual es muy bueno aprovecharlas, po. Lo otro, que voy a hablar más adelante, el tema de las bases de datos libres, ya que para hacer el trabajo de investigación, hoy en día se encuentran muchas bases de datos libres de parte del MinSal o del DEIS que se pueden ocupar para hacer investigación y de manera gratuita, así en internet, ¿ya? Y otra cosa importante es que la investigación a nivel de estudiante de medicina no va a producir dinero. Por el otro lado, ¿ya? La investigación consume tiempo y consume dinero, ¿ya? Y hasta ahora parece que todo es como malo, po, pero la investigación e investigar el pregrado trae beneficios y abre algunas oportunidades que no va a tener la gente que no investigue en el pregrado, ¿ya? Y lo vamos a ir tocando a poquito como a medida que avanzamos en la presentación, ¿ya? Y con eso me quería llegar como a esta parte de la presentación, que es ¿por qué investigar? ¿Ya? Siendo estudiante de medicina, siendo que tengo poco tiempo, puede que no me guste, etcétera. Y llegué básicamente como a tres respuestas a esta pregunta, ¿ya? Que no son exclusivas. Puede ser que como que me tenga que más una, más otra, depende mucho de la persona al final. ¿Ya? Y lo primero podría ser como el punto de vista más altruista, pensar en que me gusta la idea y quiero generar conocimiento. Si al final como que el objetivo de investigar es generar un producto nuevo, generar conocimiento y que pueda contribuir, ¿cierto? Eh, la otra razón puede ser porque quiero mejorar mi currículum, ¿cierto? Quizás estoy pensando en ser investigador a futuro o trabajar junto con una universidad, con un laboratorio, etcétera. Entonces, investigar desde pregrado me va a ampliar mi oportunidad laboral a futuro porque me va a mejorar mi currículum, ¿ya? Es súper atractivo para las universidades, en especial para universidades privadas, que uno sepa hacer investigación, pues. Porque cuando llega a las becas o se titula y quiere trabajar, no sé, de profesor asesor o profesor anexo en alguna universidad, o quiere hacer una beca en una universidad, le llama mucho la atención de que uno sepa investigar, porque si uno produce papers y produce trabajos bajo el nombre de esa universidad le da prestigio, ¿ya? Es como parte de las cosas que igual piden como para acreditar a las universidades, porque produzcan investigaciones. ¿Ya? Y lo último, que no menos importante, y yo creo que es súper válido porque seguramente la mayoría de los que estamos acá lo quiere, es porque quiere los puntos del CONICE, ¿ya? Que es un tema que vamos a tratar más adelante. ¿Y por qué hago hincapié como en esto? Porque responderme a mí mismo, a mí misma, la pregunta de ¿por qué quiero investigar? ¿Ya? Eh, Me puede ahorrar mucho trabajo y me puede ayudar a focalizar mis esfuerzos. Si yo sé lo que quiero, me puedo planificar y puedo distribuir mi tiempo y puedo distribuir mis esfuerzos, mi dinero, etcétera, ¿ya?
si solamente quiero los puntos CONIS, existen estrategias que no demandan tanto tiempo para conseguirlos, ¿ya? Pero si quiero generar conocimiento, siempre voy a investigar, existen cosas, o si quiero ampliar mi currículum, quizás tengo que ponerle un poco más y enfocarme como a hacer investigación de mayor calidad, ¿ya? Ahora, quería poner este punto acá de tipo de investigaciones factibles de hacer siendo estudiante de medicina, ¿ya? Ya dijimos que tenemos poco tiempo, que seguramente no tengamos muchos recursos económicos para llevar a cabo investigaciones grandes, eh, y este listado de investigación, de tipos de investigaciones que se pueden hacer como estudiante de medicina, son como los que yo conozco que son más factibles de hacer, porque conozco mucha gente que ha hecho o que está haciendo, ¿ya? Primero que nada son los casos clínicos, ¿ya? Que vamos a hablarlo más en profundidad, pero es como el más fácil de sacar. El tipo de investigación como más fácil de hacer, que el profesor, el doctor Alex Arayan hizo una clase la semana pasada sobre esto. Lo otro son las revisiones narrativas y revisiones sistemáticas, que vendrían siendo forma de condensar información en un paper, ¿ya? Y por último, los análisis de base de datos, ¿ya? Estas tres que están en rojo, yo las quería destacar porque en estricto rigor a mí me parece que no es necesario tener a alguien que te guíe para hacerlo, porque que se pueden sacar fácilmente y uno puede como aprender a hacerlos casi que solo, porque no son difíciles de hacer. Que existen muchos videos en YouTube, existen muchas guías donde uno puede como aprender a hacer este tipo de investigaciones que no son complicadas, pues solamente que requieren tiempo y en caso del caso clínico requieren conseguir un caso clínico. Y lo último es que uno siempre podría sumarse a una investigación tutor, ¿ya? Un metaanálisis, una investigación clínica, ya sea trabajando con pacientes, con usuarios, una investigación de laboratorio. Nosotros igual tenemos dentro del campus profesores, principalmente los de primeros años, ¿ya? Que hacen investigaciones de laboratorio. Por ejemplo, la profe Carmen, yo sé que está como full con la resistencia antibiótica, las bacterias y eso, y conozco gente que trabajó con ella y le publicaron cosas en revistas buenas, pues. Del mismo modo, conozco que hay algunos perdón, conozco algunos pediatras que les gusta como la investigación y están como metidos en esto también como de investigar, de ver cosas, lo mismo algunos médicos de APS, con el tema de género, con el tema de vivencia, de enfermedades crónicas, eh, de manera que existen tutores o doctores o profesores que hacen investigación y que si uno se quiere sumar a sus proyectos, se puede, ¿ya? Solamente que tienen que tener este bueno, tienen que conocerte para eso, ¿ya? Y el siguiente, ya. Yendo punto por punto. Antes de pasar como al detalle de cada una de estas cosas, quería saber si alguien tenía alguna duda sobre lo que hemos hablado hasta ahora. ¿No? Ya, súper. Ya. Muy corto porque tuvimos una clase de esto la semana pasada. ¿Qué es un caso clínico? Un caso clínico básicamente es un reporte de caso. ¿Cómo reconozco un caso clínico? Porque me sorprende a mí y en especial si sorprende a los tutores, a los doctores que son más viejos. Si un doctor, estoy en práctica, estoy con un doctor y el doctor me dice, oye, ¿sabéis que yo nunca había visto esto? A que se le prenda la ampolleta, porque eso puede ser un caso clínico en potencia. No tendría como... de hecho, sería muy bueno, porque si un experto en el área te dice que nunca ha visto algo similar o que esto le llama la atención, puede ser un caso clínico, ¿ya? Entonces, encuentro un caso interesante. Primero que nada, consigo un consentimiento informado, ¿ya? Me lo tiene que firmar mi tutor, ¿ya? Porque técnicamente nosotros, como que en el servicio de Aconcagua, no deberíamos poder firmar consentimiento informado, a menos que tengamos como un formato especial, una cosa así, ¿ya? Y el caso clínico tiene una estructura bien definida. El título, la introducción, la presentación del caso, la discusión y la conclusión. Cada una de estas partes, la idea es como pulirlas, existen muchas guías de cómo hacerlo. Y el doctor Araya habló de esto en profundidad en la clase pasada, ¿ya? Y lo último es presentarlo, ¿ya? Y dependiendo de dónde yo quiero presentarlo, puedo requerir o puedo no requerir comité de ética. La mayoría de los congresos de estudiantes o revistas de estudiantes no piden un comité de ética para un caso clínico. Pero hay algunos congresos, en especial como de especialistas, como creo que el Congreso de los Médicos Internistas, están pidiendo que todos los casos clínicos pasen por comité de ética para presentarlos, ¿ya? Entonces, eso es como algo a tener en cuenta en caso que yo quiera presentar un caso en un congreso como más pulento, así como más de gente como un poco más avanzada, ¿ya? Pero pasar un caso clínico por un comité de ética en realidad no es difícil, ¿ya? Es otro proceso más, hay que sacar horas, hay que mandar los papeles, y pueden que te pregunten algo, hacer como un resumen, una cosa así, pero no es imposible en el fondo, para que si alguien lo pensó alguna vez, que sepa que sí se puede, ¿ya?
con el caso clínico, ¿o alguien tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que comentar, algo que agregar? Como comentario, a mí me gustaría agregar algo. Sí, Eh, la otra vez en la asamblea con ANACEM se mencionó que se iba a generar una revista de ANACEM y que se daría el espacio para casos clínicos, pero que se iba a filtrar los casos clínicos como menos relevantes y que si tienen casos clínicos relevantes, se iban a publicar. Entonces, si tienen la disposición o la posibilidad de generar casos clínicos, aprovechen esa oportunidad. Y publicar en una revista da muchos puntos, no sé cuántos, pero son bastantes. ya, súper. Vamos a... entonces seguimos, po. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre los casos clínicos. Ya, ya. Y el siguiente tipo de estudio que nosotros como estudiantes podemos hacer y que no es complicado, ¿ya? Vendría siendo las revisiones narrativas, raya, revisión sistemática, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? El concepto es, yo busco información sobre un tema que me interese, ojalá un tema lo más concreto posible, ¿ya? Paper, los filtro y genero un producto final que es como un resumen de la información, ¿ya? Sirve mucho, de hecho, existen páginas que esto como que lo tienen súper sistematizado, como que tiene que tener sí o sí una estructura, como que no estar libre, ¿ya? Y aquí me puedo encontrar con dos tipos de corrientes por las que uno irse. Puede ser la revisión narrativa como tal o la revisión sistemática. La revisión narrativa es como un tipo de creación un poco más artística, un poco más libre en ese sentido, ¿ya? No tiene criterios como claros de inclusión, de exclusión. En el fondo, como que a mi propio criterio como autor, yo elijo los artículos que me parece que encajan como lo que yo quiero presentar, busco la información, la condenso en un solo texto y esto lo puedo presentar en un congreso e incluso lo puedo publicar en una revista, ¿ya? Se puede, ¿ya? El tema con esto es que requiere tiempo y requiere como su toque porque es, es una forma de evidencia, pero es que en realidad no es tan estricto porque uno elige como los papers a dedo, ¿ya? Y por otro lado está la revisión sistemáticas, que esto como dice el nombre tiene un sistema. Yo em, tengo que tener súper claros los criterios de inclusión, exclusión y filtrar los textos, ¿ya? Y el tema es que uno, depende de esto como uno lo busque, ¿ya? Pero puedo tener 100 textos a lo mejor y tengo que filtrarlos todos, ¿ya? Y eso supone que yo me lea los 100 papers, o por lo menos busque alguna manera de filtrarlos para llegar como a un número como más, ¿cómo decirlo? Como más realista de leerme, ¿ya? Y estos 100 papers convertirlos en uno. ¿Ya? Convertirlos como una revisión sistemática, como un resumen del tema, pero en un solo texto, ¿ya? Y esto es súper apreciado porque en el fondo, eh, cuando uno hace esto bien, esto es de las cosas que mayor peso de evidencia tienen y en estricto rigor lo único que uno necesita para generar una revisión sistemática es acceso a Internet, ¿ya? Porque los papers casi todos uno los puede conseguir de una u otra forma gratis, ¿ya? Hay varias formas como de sacar paper que son de pago gratis y entonces solamente uno necesitaría como el tiempo y la disposición para leerlo, ¿ya? Lo otro es que no requiere contacto con pacientes, por lo tanto, en estricto rigor, esto no requiere comité de ética, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que yo me puedo juntar con un grupo de compañeros, ponernos de acuerdo, elegir un tema, hacer un motor de búsqueda, ¿ya? Encontrar muchos papers, leerlos todos y resumir toda la información en un solo, un solo paper, ya en una sola presentación. Les quise dejar esta página acá, que es una página que sirve, que tiene como guías para filtrar artículos, en el fondo. Como que va tirando criterios, en el fondo, como de, ya este artículo es bueno, este artículo es malo, este artículo está bien por esto, está bien, está mal por esto otro, ¿ya? Sirve, ¿ya? Yo conozco gente que ha hecho revisión narrativa, no conozco gente que haya hecho revisión sistemática, ¿ya? Pero sí se puede. Y he visto que las revisiones narrativas, por lo menos, que pasan, de repente pasan piola como revisión narrativa, la gente dice que son sistemáticas, pero en estricto rigor no lo son. Igual las publican o se pueden presentar en congreso, ¿ya? Eh, con este tema de las revisiones, ¿alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿No? Ya, súper. Ya, y este es el último del que quería hablar como en profundidad, que son los análisis de base de datos, ¿ya? Aquí existen como dos corrientes que uno podría seguir.
uno podría intentar generar su propia base de datos, ¿ya? O ocupar una base de datos pública, como las que están en el MinSal y en el DAIS. Si uno busca en Google DAIS, ¿ya? Eh, Le aparece una página donde uno puede irse a la sección de datos abiertos, ¿ya? Y de ahí descargar unos Excel que son gigantes, que tienen información como de todas las muertes en Chile, de todas las tasas de ingreso hospitalario, y ahí uno la pega que hace es como agarrar esta información y pasarla de la tabla del Excel, en el fondo del programa, a pasarlo a un texto y convertirlo en un paper, en un estudio en el fondo que se pueda presentar, ¿ya? Y esto es importante tener en cuenta y tener bien en la mente que esto es un estudio demográfico, ¿ya? No se compara, se describe. Yo voy a agarrar una serie de datos y voy a describirlos, promedio, moda, tendencias, etcétera, pero no comparo en el fondo, no es un estudio que uno pueda demostrar causalidad en el fondo, es un estudio descriptivo, ¿ya? ¿Se puede hacer una base de datos propia? Sí se puede, ¿ya? Pero esto ya es un estudio formal. Uno requiere comité de ética, en ocasiones consentimiento informado, y supone establecer contacto con pacientes o con centros de salud, ¿ya? Eh, Concretamente yo conozco dos casos de unos internos que creo que egresaron como el 2017, una cosa así, ¿ya? Eh, que hicieron un análisis de base de datos en la urgencia del Oscar, que agarraron como todos los pacientes que ingresaban a la urgencia y los agrupaban como por especialidad, así como gine, cirugía, pediatría, medicina interna. Y eso lo convirtieron como en un paper, lo dejaron bien bonito y lo publicaron en la revista chilena de salud pública. ¿Ya? Y son compañeros de acá, pues, de los de San Felipe. Y lo mismo otros compañeros que son distintos que trabajaron con la profe María José, la de ICM, creo, eh, que midieron cuántos chagas había en Putaendo, así como cuántas personas con chagas habían en Putaendo, y eso también como que después de los consentimientos informados, comité de ética, etcétera, etcétera, lo lograron convertir en un paper que en el fondo describe así como edad promedio, sexo predominante, número de años con la enfermedad diagnosticada, etcétera, comorbilidades que presentaban estas personas, y eso lo convirtieron en un paper y lo publicaron también en la revista chilena de salud pública, ¿ya? Por un lado, la base de datos pública, como dice el nombre, son públicos, ¿ya? No requiere comité de ética, uno lo encuentra en internet, son de libre acceso y uno calcula tasa de ingreso hospitalario, mortalidades, tendencias. Y uno puede, lo interesante de esto es agrupar, como en regiones, en comunas, en provincias, ¿ya? Y uno podría hacer una investigación como quizá un poco más local, pues, quizá un poco más como tirada a la quinta región, Valle Concagua, en vez de agarrar todo Chile, ¿ya? Ahí va como al gusto del que está haciendo la investigación, ¿ya? Pero este concretamente de análisis de datos con base de datos pública, yo diría que es el artículo científico que más produce los estudiantes de medicina. Es como lo que todos hacen para sacar los puntos del CONICE o para presentar en congreso. Es súper, súper común, ¿ya? Y por eso mismo es que siempre son aceptadas como fácilmente, podría decirse, en congresos y en revistas de estudiantes. No así en congresos o revistas como de salud pública o como de doctores, ¿ya? Para que se entienda. Porque es como el tipo de estudio que hacen los que están estudiando medicina, que hacen los internos, que hacen los estudiantes, ¿ya? ¿Y qué requiero para hacer esto? Acceso a internet y saber ocupar Excel o aprender a ocupar Excel. Y yo también estoy ocupando Access, ¿ya? Que es un programa de Microsoft que me sirve en el fondo para sacar el Excel y convertirlo como un archivo más chico, ¿ya? Ahí uno tiene que aprender un poco de, no sabría decir sí de informática, pero sí de cómo ocupar este tipo de programas, para que no es difícil en el fondo, solamente requiere como que alguien se ve el trabajo como de aprender a ocuparlo y, y el tiempo para trabajar, pues, porque como todo, siempre tenemos poco tiempo y hacer esto consume tu tiempo, ¿ya? Eso es lo que quería contar de la análisis de datos. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta de cómo hacerlo, de dónde sacar la información. No, ¿Alguien dijo algo? no, que no hay dudas. Ah, ya, súper. Ya, ya. Y esta pregunta viene ahora, es que ¿dónde puedo presentar mis proyectos? ¿Ya? Y esto es importante saberlo, ¿ya? Y el consejo que yo creo que más importante al momento de pensar en dónde voy a mandar mi trabajo es ser objetivos en evaluar el impacto del estudio, ¿ya? El impacto de un estudio es como lo que yo creo que va a impactar como en
en la comunidad científica a la que me estoy dirigiendo mi estudio, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Eh, si yo hiciera un análisis de base de datos, por ejemplo, de cuánta gente egresa del Hospital San Camilo con el diagnóstico de apendicitis, o cuánta gente muere en la quinta región eh, por colangitis aguda, ¿ya? Eso no me lo van a aceptar, por ejemplo, en un congreso internacional, ¿ya? Tampoco me lo van a aceptar en una revista como Nature o estas revistas como europeas o gringas como de cirujanos o de médicos internistas o gastroenterología. Son revistas como tan potentes que están como un poco fuera del alcance de los estudios locales. ¿Por qué? Porque se dirigen a otro público, ¿ya? Si yo hago un estudio epidemiológico, que es lo que más accesible vamos a tener nosotros de hacer, sobre, por ejemplo, la mortalidad del cáncer gástrico en Chile, ¿ya? Eso no le interesa mucho leerlo como a los gringos, ni a los europeos, ni a la comunidad internacional. A eso le interesa leerlo como a la gente de Chile, a los cirujanos o a los gastroenterólogos, a los salubristas que son de Chile. Entonces, yo no debería como pretender publicarlo en una revista que tenga como público objetivo comunidad internacional. Podría pretender publicarlo en una revista chilena, de cirujanos, de estudiantes incluso, etcétera, ¿ya? Pero a eso es lo que voy, como que uno tiene que ser objetivo con lo que está buscando, ¿ya? Como con el real impacto de mi investigación, ¿ya? Aparte que publicar en revistas como potentes, solamente mandar el artículo cuesta plata, po, y cuesta harta plata. Entonces es importante tener eso en cuenta y ser bien objetivos como a dónde puedo mandar mi estudio. No digo que no se puedan publicar como en revistas importantes, cosas así, que sí se puede, ¿ya? Pero como estudiantes solos o armando un proyecto casi que solos, es complicado, ¿ya? De todas maneras, no es imposible. Yo conozco gente que ha ido a congresos internacionales, conozco gente que le han publicado cosas en revistas de otros países. Se puede, pero son los casos menos y son estudios que tienen que tener como una hechura más fina y además de eso tienen que estar como diseñados para atraer como al público internacional. ¿Ya? Ya. ¿Dónde es más fácil presentar las cosas? Ahora yendo como a lo concreto, ¿ya? Existen una serie de congresos de estudiantes de medicina que se repiten todos los años, ¿ya? Número uno, el COSEM, que es el Congreso Chileno de Estudiantes de Medicina, ¿ya? Que está organizado por la CATO y por la Chile todos los años. Tienen como una comisión que lo organiza todos los años. Es muy entretenido, yo creo que quizás gente que ha ido acá y recibe una cantidad enorme de proyectos de estudiantes de medicina, ¿ya? Como pueden ser... casos clínicos, revisiones sistemáticas, y incluso el último COSEM que fui yo, presentaron un metaanálisis. Como ese, como a eso ha llegado, po. Y otro congreso bien importante es el CSNM, ¿ya? Que es el Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina, que nuestra ASEM está organizando este año y lo van a hacer en Valpo, ¿ya? Este congreso también recibe mucho trabajo, po. Entonces, es más fácil ingresar como a congresos grandes, siempre y cuando como que tenga hartos cupos, po. Y estos congresos son dirigidos exclusivamente para estudiantes de medicina. Entonces, uno ya no compite con médicos ni con otros profesionales para publicar sus cosas, ¿ya? Otros congresos de estudiantes existen, las hacen locales. Es como acá hace en 2 años hicieron una jornada donde se podían presentar casos. La UNAP hace jornadas, Casa Central también, la Chile también, la CAT igual, la ODD también. Como que casi todas las ASEM locales, no todos los años, pero sí sacan cada tanto uno que otro congreso o una que otra jornada de presentación de casos, que en el fondo el objetivo es solamente que uno pueda presentar sus cosas para tener los puntos. ¿Ya? Y otra cosa son los congresos de sociedades médicas. Acá es como un poco más complicado de presentar porque ahí uno no compite solamente con estudiantes de medicina, sino que también compite con médicos, ¿ya? En ocasiones con médicos especialistas por el cubo para presentar mi trabajo, ¿ya? Pero conseguir presentado en un congreso como de, no sé, yo quiero ser cirujano y quiero presentar un caso clínico o una investigación chiquitita en el Congreso de Cirujanos de Chile, ¿ya? Se puede. Yo conozco gente que lo ha hecho por ejemplo, con el Congreso de Anestesiólogos, los congresos de medicina interna, cosas así, y que te da como más currículum. Es más difícil y el caso tiene que ser como más específico, más pulido, tiene que estar
ultra mega bien hecho porque te lo revisa gente que sabe, eh, pero se puede, ¿ya? En el fondo como que sepan que sí se puede. Y lo otro, que es un poco más difícil, en el sentido de que es un poco más trabajado, ¿ya? Son las revistas científicas, ¿ya? Existen revistas científicas de estudiantes, ¿ya? Está la revista ANACEM, eh, está la revista de Médica del Sur, que también es de estudiantes, está la revista de la CUTEM UFRO, que también es de estudiantes, y que en el fondo son revistas que se crearon para que nosotros como estudiantes podamos publicar cosas sin tener que competir con doctores, con farmacéuticas, con otros profesionales de salud, ¿ya? Eh, Se puede también publicar acá, pero otra vez, pues ya no es solamente generar como un resumen, es generar un paper completo, como de verdad, entonces requiere más trabajo, pero también da más puntos, entonces es como mejor recompensado, ¿ya? Y por último, nomás contarles de este antecedente de la revista de Salud Pública de Chile, ¿ya? Que ya ha aceptado a dos grupos de compañeros que salieron de esta universidad con sus proyectos, ¿ya? Y son proyectos que ellos dirigieron, ¿ya? Sin mucho más apoyo como de docentes, cosas así. Entonces sí se puede, ¿ya? Son análisis de base de datos, son cosas que quizás tienen que pasar por comité de ética, pero sí se puede publicar en revistas, además de las revistas de estudiantes, o las revistas diseñadas para estudiantes, ¿ya? ¿Hay alguna consulta sobre este tema? Ninguna, me parece. Ya, súper. Bueno, siguiendo entonces con esto, ya, ¿cómo me mantengo informado? En mi experiencia, puede ser distinta a la de otro interno o otro compañero más antiguo. Yo me mantengo informado por Instagram. Toda la información de los congresos, de cuándo van a ser las jornadas, de cuándo son las fechas de la revista de ANACEM, eh, sale por acá, siempre, 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 ¿ya? Entonces, ¿qué les recomiendo? Es que sigan a las ASEM locales, por ejemplo, a la nuestra, que la tengan ahí para saber, no sé, por ejemplo, cuándo van a hacer algo, cuándo van a hacer alguna actividad, ¿ya? Y así con algunas otras, pues, que les puede interesar, pues la de la Chile siempre es súper activa, la de la Cato también es súper activa, la de la UDT también, la de la UANDES también es súper activa y van sacando cosas y van sacando cosas cada tanto, ¿ya? Entonces, si yo me quiero mantener informado, una forma en que a mí me ha resultado útil, ay, perdón, una forma que a mí me ha resultado útil es seguir a las SEM locales en Instagram, ¿ya? Otra cosa que recomiendo es que sigan a la SEM, que es como el conjunto nacional que representa a todos, que de repente igual resumen como información de otra. Y también les recomiendo que sigan a la a CUTEM de la UFRA, que esta es como una SEM como independiente, una cosa así como medio distinta a las ASEM locales, ¿ya? Pero que es una organización súper buena, que es una idea que les nació como a los estudiantes de medicina de la UFRA, que generaron como esta academia científica, eh, donde uno no tiene que ser de la UFRO para participar. Y es una organización súper grande, que yo conozco gente de la U, de nuestra U, que ha participado de esta, que incluso ha podido como viajar a otros países, a presentar en congresos internacionales o publicar en revistas como más potentes, gracias a estar en esta organización que nació justamente de estudiantes con el objetivo de hacer investigación un poco más profunda, con el objetivo de hacer investigación un poco más detallada y no, quizás no solamente juntar los puntos, quizás generar para ti un currículum un poco más potente, ¿ya? Entonces, también existe, que sepan que existe y uno solamente por estudiar medicina podría participar, ¿ya? De hecho, conozco creo que a tres compañeros de la universidad eh, que participaron en su tiempo, publicaron cosas, creo que unos viajaron a Brasil, otros viajaron a México a participar como de congresos, siendo ellos autores de trabajos, ¿ya? Ahora, otras cosas que les recomiendo es que sigan las sociedades médicas chilenas que les interesen, ¿ya? Si yo cacho que me está gustando como no sé, la cirugía, la medicina interna, la pediatría, sigan la Sociedad Chilena de Cirugía, pues, sigan la Sociedad Chilena de Pediatría, sigan la Sociedad Chilena de Infecto, dependiendo de mi interés propio, ¿ya? Porque estos mismos también o sea, también publicitan sus congresos, publicitan sus actividades por esta misma plataforma, por Instagram, ¿ya? Quizá en un futuro, en unos años más, como que ya Instagram pase de moda y no sea como el lugar donde todos publicitan todo, pero de momento sigue siendo así, a mi parecer.
¿ya? También les recomiendo como que si les interesa como este tema de los congresos, sigan a los congresos, po. El Instagram del CSNEM, el Instagram del COSEM, ¿ya? Y si me interesa como publicar en una revista y quiero saber como cuándo se empiezan a hacer trabajos, ahí tengo que ir a la página web de la revista, ¿ya? Todas las revistas tienen como sus páginas web propias, ¿ya? La chilena de salud pública tiene la suya, la de cirujanos también, la de medicina interna también. Y si quiero saber cuándo van a soltar las bases, cuándo puedo mandar algo, eh, a mí me parece que no hay otra forma como más concreta de saberlo que revisando la página web, ¿ya? ¿Alguna consulta respecto a este tema? ¿No? Ya, súper. Ya, y este tema lo quería tocar porque es como una cosa nueva que ha estado saliendo como en los últimos años, que es la que yo le digo compra de servicio, ¿ya? ¿Qué son? Básicamente son empresas, emprendimientos que ofrecen enseñarte cómo investigar, ¿ya? A cambio de que tú les pagues, obviamente, es literalmente una compra de servicio. Yo te pago para que tú me enseñes a investigar, ¿ya? Y por experiencia de compañeros que han tomado esto, ¿ya? Son una serie de sesiones o tutorías, ¿ya? Con un doctor, con una doctora que tiene conocimiento de cómo investigar, ¿ya? Que te enseñan cómo agarrar una base de datos y convertirla en un paper, ¿ya? A lo largo de una serie de investigaciones y te van poniendo plazos y en el fondo uno tiene como más presión porque como de tenerlo listo porque en el fondo está pagando y no está pagando poca plata. A día de marzo del 2025 me contaban que costaba entre 40 a 60 mil pesos por persona como contratar este tipo de servicio, ¿ya? Y en grupo de 5 personas. Entonces, uno tenía que trabajar en el proyecto, por la redundancia, y al final alguien te lo revisaba, te decía que estaba bien, que estaba mal, te ayudaba a corregirlo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y conseguías tener un paper armado, como en condiciones para mandarlo como una revista de estudiantes, a un congreso, etcétera, ¿ya? Un paper nivel estudiante de medicina. No es como que uno pretenda que pueda como un paper nivel especialista o nivel científico, así como más profesional, pues. Pero cumplía. Por eso decía que conozco a harta gente que contrató el servicio, dijo que fue bueno, más o menos. No he escuchado a nadie que me haya dicho como que se sintió estafado o algo así. Eh, y lograron lo que querían, porque en el fondo era presentar estos proyectos en congresos, ¿ya? Y hay antecedentes de que hay gente que sí logra presentarlos como en revistas. Y si yo me siento muy perdido y cuento con el recurso económico como para pagarme esto, quizás es una buena estrategia para encaminarme, como para enchufarme en tema de investigación, ¿ya? Y existen muchos sitios que ofrecen ese servicio. Yo concretamente solo conozco uno, ¿ya? Que me atrevería quizá, entre comillas, a recomendar, porque no me están pagando por hacerlo, ¿ya? Eh, que es es el Instagram de acá, asesorías investigación.med, ¿ya? Que para quien quiera mirarlo o que le llame la atención o se sienta muy perdido en el futuro quizá y quiera como, no sé, quiera y pueda pagar por esto, se puede, ¿ya? Que sepa como que ya hay empresas que están haciendo esto, como que incluso es como una idea de negocio a futuro, ¿ya? Y eso respecto a la compra de servicios. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? Ninguna parece. Ya, súper. Y eso me lleva al último punto que quería, es como una reflexión medio personal, pero que igual es compartida con algunos compañeros y algunos profes, ¿ya? Que cómo funciona el CONIS respecto a la investigación, ¿ya? Y es que el CONIS no valora la cantidad o sea, valora la cantidad de investigaciones que hacemos en menoscabo de la calidad, dígase, entiéndase por esto un impacto, ¿ya? Y esto va a seguir siendo igual por lo menos hasta el concurso del 2025, que son las últimas bases que ha soltado el CONIS, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo funciona el CONIS con el tema de la investigación? ¿Ya? Es la tabla que está abajo. Básicamente, te dan con un máximo de 2 puntos, ¿ya? Independiente de cómo los consigas, ¿ya? Independiente de cómo se sumen, ¿ya? 0,5 puntos por cada trabajo publicado en una revista con comité editorial, ¿ya? Tiene que tener comité editorial, es como un requisito, ¿ya? Y 0,25 puntos por trabajo presentado en congreso. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que yo podría hacer 4 papers publicados en una revista y así consigo los 2 puntos,
O podría hacer ocho trabajos y presentarlos en congreso. Y de esta manera consigo los 8 puntos. O podría hacer 2 y 4, o 6 y 1, etcétera. ¿Ya? Ahí es independiente de cómo lo consigan, ¿ya? Unos detalles importantes a considerar acá, ¿ya? Obtienen puntos de momento y hasta el 2025 solo los primeros 6 autores del trabajo, ¿ya? Otro punto a considerar es que los casos clínicos publicados en revistas, ¿ya? No te dan puntaje, ¿ya? Y esto es algo que apareció hace algunos años en las bases del concurso, pero es una realidad, po. En el fondo, que si yo tengo un caso clínico y mi objetivo son los puntos del CONICS, no tiene sentido que yo busque publicarlo en una revista. Eh, lo mejor sería que yo lo intentara presentar en un congreso, porque si lo publico en una revista no es que me dé 0,25 puntos, derechamente no me da puntos, ¿ya? Eh, y por esto el QR que está ahí los va a llevar a las bases del 2025 en caso que alguien los quiera leer, ¿ya? Alguien quiera como estar enterado de cómo funciona el CONICS, cuáles son las bases, que es un documento que igual como que todos en algún momento de la carrera van a tener que leer, por ese motivo, ¿ya? Y la última reflexión es que, ¿a qué me refiero con que valora calidad, cantidad sobre calidad? Es que si yo, hipotéticamente, lograra publicar un trabajo, ¿ya? Descubriendo como, no sé, un nuevo tipo de bacteria que produce un antibiótico que mata a las bacterias multiresistentes y lo publico, no sé, en una revista Nature Microbiology, algo así, ¿ya? Una revista muy cotota, muy potente, eso vale 0,25 puntos para el CONICS, ¿ya? Lo mismo que si yo publicara en la revista de estudiantes de medicina de Chile un trabajo sobre la tasa de ingreso hospitalaria de la apendicitis en San Camilo, ¿ya? Eso vale lo mismo para el CONICS, no hace distinción. Para mi currículum, obviamente es bacán, po, pero quizá yo para generar un trabajo sobre cuál es la tasa de ingreso hospitalario de la apendicitis en San Camilo, le dediqué quizá 2 semanas de trabajo y para encontrar una bacteria nueva que mata bacterias multiresistentes, normalmente son trabajos de años, ¿ya? Entonces, si yo quiero solamente los puntos, yo de verdad que recomiendo como pensar cuál es la manera más óptima de yo conseguirlo sin sobrecargarme, sin sacrificar tiempo, familia, pareja, etcétera. Porque en el fondo como que estamos como una carrera que exige mucho mental y físicamente, entonces sacrificar nuestros tiempos libres por algo que quizás se puede hacer de una manera más óptima, más eficiente, quizás no sea lo mejor, ¿ya? De todas maneras, como les repito, el QR los va a llevar como a las últimas bases del CONICS. Si alguien las quiere leer, ahí están. Y si alguien tiene alguna duda respecto a esto, o sea, la CONICS investigación, eh, me quedo atento, porque es como el momento como de hablarlo y sacarse ese tipo de dudas. Preguntas, consultas. Bueno, si no hay más consultas o si no hay consultas derechamente, podemos dar paso al fin de la clase de Martín. Muchas gracias, Martín. A mi parecer, muy buena la clase, muy eficiente y además muy buena información. Así que muchas gracias. De nada, gracias por invitarme.